Previsto va a ser una visión a la situación, sobre todo en la OTAN, también en la Unión Europea, como no, desde el punto de vista del representante militar de España ante ambas instituciones. Se ha venido mencionando esta semana en reiteradas ocasiones la tournée del presidente Biden, que se ha reunido con ambas instituciones y otras, tanto con la Unión Europea como en la cumbre de la Alianza, y por lo tanto de máxima actualidad, y algunas cosas hemos ido comentando ya esta semana, algunas ideas, ¿no?, al respecto, sobre todo al compararlo con la administración anterior, con la administración Trump, ¿no? Pues bien, pues para hablar de ello, como digo, tenemos al teniente general don Juan Montenegro Álvarez de Tejera, que es actualmente el representante militar, nosotros llamamos el MILREP, si no utilizamos siglas no nos sentimos felices, es el representante militar de España ante los comités militares, lógicamente de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea. Y el teniente general, como todo militar de hoy en día, los militares somos gente muy inquieta, pues tiene el currículum que tenéis ahí a vuestra disposición, y yo lo único que señalo es que he tenido pues el placer de haber coincidido con él en alguna ocasión, tanto en los destinos de zapatos, en el Estado Mayor del Ejército, como te acordarás, éramos bastante más jóvenes, en los destinos de botas sucias, en la división mecanizada, entonces Brunete. Por lo tanto, para mí también personalmente es un doble placer el tenerle hoy aquí en nuestro curso de verano. Te quiero agradecer, mi general, que hayas aceptado la invitación. Esta es una charla imprescindible. Llevamos toda una semana hablando de Europa y del futuro de Europa desde diversos puntos de vista, y lógicamente el militar, el de seguridad y defensa, tenía que ser uno de ellos, imprescindible, y nadie mejor que tú para que nos hables de Europa como militar español, que es lo fundamental, y acreditado en estos momentos ante la Unión Europea y también ante la Alianza Atlántica, porque lógicamente es difícilmente separable. Gracias. Entonces, si te parece, te damos la palabra. Yo me bajo para ver las transparencias y luego tenemos un diálogo. Perfecto. Y mi agradecimiento al Instituto Español de Estudios Estratégicos y a la Universidad Complutense de Madrid por darme la oportunidad de participar en estos cursos de verano del Escorial. Del currículum que tienen ahí, esto se resume mucho más fácil que todo lo que ponga el currículum. Estos son 40 años de servicio, porque yo salí teniente el 15 de julio de 1981 y ahora estamos ya en julio del 2021, o sea que son 40 años de servicio más 5 años de academia. Y de los cuales, bueno, pues 10 años de general, son 2 años en Estrasburgo, en el Cuerpo de Ejército Europeo, 5 años en Valencia, en el Cuartel General de Reacción Rápida Español de OTAN, y 3 años ahora en Bruselas. Y son 40 años de servicio, que se dice pronto, pero no es tan normal. En España sí es normal, pero en otros países no. Yo, al final, tienes muchísima relación con todos los colegas, los otros representantes militares de los otros países miembros de la OTAN y de la Unión Europea, y nosotros somos, con diferencia, los que más años de servicio tenemos y también los que más viejos somos. Eso es así. Eso es así, es algo que es innato a nosotros. Bueno, pues entonces, como decía el general, voy a tratar de presentar los retos y las amenazas a la seguridad europea. En el ámbito de defensa y seguridad, por supuesto, porque hay otros muchos ámbitos que se han ido tratando en los distintos días de los cursos de verano. Y lo haré después de repasar la situación actual, de dónde venimos y hacia dónde vamos, de la OTAN y de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Desde mi privilegiado punto de vista, y es privilegiado porque estoy en los 2 comités militares, en el Comité Militar de la OTAN y en el Comité Militar de la Unión Europea. Yo me trato con el embajador de España ante la OTAN, por un lado, y con los embajadores de España ante los distintos comités de la Unión Europea, pero ninguno tiene la visión conjunta como la que tenemos nosotros. Entonces, por eso pongo en la transparencia las dos sedes, la sede fastuosa nueva de la OTAN y uno de los edificios de las instituciones europeas, que es el edificio Europa, donde habitualmente se reúnen el Consejo y donde se reúne también el Comité Militar. La pandemia, luego veremos, pero la pandemia ha afectado mucho Bruselas. Yo en el 2018, cuando llegué, para ir de un sitio a otro sitio no eran menos de 40 minutos de coche. Hoy día se tarda 10 minutos de coche. ¿Por qué? Porque la gente no está.
Entonces las instituciones europeas, edificios enteros de las instituciones europeas están vacíos y por lo tanto el tráfico en Bruselas es una maravilla. Pero claro, pero lo que significa ya no es una maravilla. Entonces, esta es la agenda que les propongo. Hablaremos de la evolución y la adaptación de la OTAN, hablaremos de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea y veremos los retos, amenazas y perspectivas de futuro. Pero antes de nada, antes de empezar, que yo siempre quiero empezar las conferencias por este concepto. La defensa española como un concepto de mesa, una mesa de 4 patas. Y las 4 patas tienen que estar bien, tienen que estar unificadas, tienen que estar equilibradas para que la mesa no cojee, como todas las mesas. ¿Y las 4 patas cuáles son? Pues lógicamente la primera pata es las propias capacidades nacionales para asumir los retos que tenemos y para participar en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa. La segunda pata es el tratado bilateral con Estados Unidos. No todos los países miembros de la OTAN tienen un tratado bilateral con Estados Unidos. Y es una cosa muy importante, porque nos da una relación particular con Estados Unidos que nos permite mantener un vínculo especial. La tercera pata es la seguridad europea a través de la política común de seguridad y defensa, que hasta ahora se ha dedicado más a la proyección de estabilidad y a la gestión de crisis en su caso, pero que hoy día, como iremos viendo a lo largo de la conferencia, quiere ir más allá en sus capacidades de intervención y sus capacidades de operaciones. Y por supuesto, la cuarta pata es la OTAN. La OTAN es y siempre será el referente para la defensa colectiva. Por supuesto, existen otras misiones de la OTAN, como la predicción de estabilidad y la gestión de crisis, pero lo que está claro es que la OTAN ha sido y siempre será el referente para la seguridad colectiva y para seguir manteniendo la paz en Europa después de 70 años. ¿Y cómo son estas dos organizaciones desde nuestro punto de vista? Pues son 2 organizaciones políticas, cada una con su herramienta militar, que al final es la misma, aunque no la misma voluntad de emplearla por la OTAN o por la Unión Europea. Y pongo en la transparencia una foto de Su Majestad el Rey Felipe VI el 21 de noviembre del año 2018, cuando fue al Consejo del Atlántico Norte y cuando hizo una intervención que fue muy aplaudida y muy bien recibida por todos los países miembros de la OTAN, y cuando dijo que los valores y principios de la alianza son los mismos que defiende nuestra Constitución en su artículo 1 y nos orientan a un futuro de paz y estabilidad que permita que los derechos y libertades de los ciudadanos se desarrollen plenamente. Y para eso estamos aquí y para eso existen las Fuerzas Armadas. En cuanto a las incorporaciones, la penúltima incorporación, siempre la cito porque se llama Montenegro, es el país Montenegro y no todo el mundo tiene un país que se llama como él en la organización, que tiene un problema porque la mitad de mis cartas cuando llegan al registro de la OTAN van a la delegación de Montenegro y luego las tengo yo que ir a buscar allí o me las manda mi querido colega de Montenegro. Y la última, la Macedonia del Norte. Macedonia del Norte yo tengo un especial cariño porque estuve allí con Naciones Unidas en el año 1995 y estuve allí con Naciones Unidas y la antigua FAIRON, ahora es Macedonia del Norte y es un país miembro de la OTAN. Y luego la Unión Europea. Ahí están representados los otros 6 países que son Unión Europea y no son OTAN. Y de ellos quiero resaltar los 2 bálticos, que tienen una relación especial, Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia son mucho más OTAN que muchos países OTAN, aún sin pertenecer a la organización, porque tienen sus riesgos y tienen sus amenazas y el Báltico es el Báltico. Finlandia siempre va a mantenerse neutral y yo entiendo que nunca va a ser parte de la OTAN, pero Suecia puede serlo. Suecia ahora hay una tendencia en su Parlamento hacia hacer un referéndum para ser miembros de la OTAN. Entonces dependerá de las elecciones generales que tiene Suecia en el año 2022 y según cómo salga la composición del Parlamento puede ser que los partidos que quieren hacer que Suecia sea parte de la OTAN tengan mayoría, con lo cual podrá ser que se celebre ese referéndum. Eso ya lo veremos. De todas formas, con estas ampliaciones sucesivas de la OTAN, lo que hemos hecho ha sido acercarnos mucho a las fronteras de Rusia.
Nos hemos acercado mucho a las fronteras de Rusia y siempre hay que ponerse en el lugar del otro, y si yo fuera ruso, pues vería que la OTAN se me va echando encima y se me va acercando, con lo cual el que Rusia vea a la OTAN como un adversario peligroso tiene mucho sentido. También este acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia ha creado discrepancias entre los propios Estados miembros y hoy día tenemos dos países por el mundo, que son Ucrania y Georgia, que tienen una especial relación con la OTAN, pero que va a ser muy difícil que algún día sean parte de la OTAN, porque precisamente esos ya están pegados a Rusia directamente. ¿Y la OTAN qué cubre? Pues la OTAN cubre, si hablamos de geografía, un espacio geopolítico inmenso, desde Europa hasta Estados Unidos. Y es un foro multilateral e irrepetible que ha conseguido mantener la paz estos 70 años. ¿Y quién vive ahí? Pues ahí vivimos 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones de habitantes, con casi el 50% del Producto Interior Bruto del mundo. Pero, por ejemplo, el primer reto es la 5G. La 5G es uno de los primeros retos a los que se enfrenta la OTAN, porque Estados Unidos ha llegado tarde. Entonces, de las grandes compañías capaces de instalar e implementar la 5G, ninguna es de un país de la OTAN, porque tenemos Huawei y ZTE, que son chinas, tenemos Samsung, que es coreana, tenemos Nokia, que es finlandesa, y Ericsson, que es sueca. Las dos últimas por lo menos son de la Unión Europea, pero el resto de los países no tienen ninguna capacidad para conseguir implementarla. Eso es un reto. Y luego el elemento diferenciador de la OTAN y de la Unión Europea para la OTAN es basarse en el principio de unidad y de unanimidad. Sin unanimidad entre los países miembros no hay solidaridad. Sin solidaridad no hay defensa colectiva. Y sin defensa colectiva no hay alianza atlántica. Eso es tan claro como eso. ¿Y eso qué lleva? Pues eso lleva a la unanimidad. Y hoy día la unanimidad nos es mucho más difícil de conseguir que antes, porque ahora tenemos el problema de Grecia y de Turquía, que está permanentemente encima de la mesa del Consejo del Atlántico Norte y del Comité Militar. Y por cualquier documento que haya que aprobar en el Comité Militar, siempre tenemos problemas con Grecia, entre Grecia y Turquía. Y eso es un problema con el que vivimos y con el que tenemos que seguir viviendo. ¿Y de dónde venimos en la OTAN? Pues en la OTAN, hablando de sus distintas partes, de sus distintas etapas, se puede hacer por versiones como el software. La OTAN 1.0. La OTAN 1.0 era, desde 1949 hasta el año 2000, pues era la OTAN de la disuasión y defensa. Era la OTAN en la que se combatía en Europa, en la que se basaba todo en la disuasión nuclear y en la que cada unidad de la OTAN tenía su piedra designada en la que desplegar su carro de combate para poder hacer frente a la Unión Soviética, a las fuerzas de la Unión Soviética. Haciendo una similitud con uniformes, era cuando íbamos de verde. Cuando íbamos de verde pensando en el verde del uniforme de campaña para la defensa colectiva, para la guerra. Después cayó el muro de Varsovia, cayó el muro y nos quedamos sin enemigo. La OTAN se quedó sin enemigo. Y nos olvidamos de la amenaza nuclear, porque todo al desmoronarse la Unión Soviética, todo se desmoronó. Entonces la OTAN se quedó sin misión, la OTAN tuvo una crisis de identidad y se quedó sin misión y se tuvo que dedicar a otra cosa. ¿Y a qué se dedicó? Se dedicó a la gestión de crisis en el exterior, a gestionar crisis por el mundo. Y eso es lo que llamamos la OTAN 2.0. Y volviendo a la similitud de los uniformes, pues hemos cambiado el uniforme verde de la defensa colectiva al uniforme árido con el que vamos a las misiones en el exterior, en Afganistán o en cualquier parte del mundo. Y después llegamos a la OTAN 3.0, desde 2014. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues Rusia invadió Crimea, se la apropió y hemos vuelto con ello a la OTAN 1.0, porque Rusia ha vuelto a la OTAN 1.0, ha vuelto al empleo de las unidades militares para conseguir determinados objetivos y para conquistar determinados territorios.
Pero además estamos en la guerra híbrida. ¿Por qué? Porque aquí se utiliza el manejo, la gestión de la información, la gestión y el empleo de unidades no definidas, de personal sin escudos y sin identidad de países. Estamos en toda esa guerra híbrida en la que estábamos en la OTAN 3.0. Entonces, aquí hemos tenido que volver al principio. Volvemos al uniforme verde para la defensa colectiva porque Rusia es una amenaza. Seguimos con el uniforme árido porque seguimos gestionando crisis por el mundo. Y además hay otro uniforme, que es el chándal. ¿Por qué? Porque una persona en chándal delante de su portátil, como decían en una película de James Bond, puede hacer más daño por la mañana, antes de tomarse su primer Earl Grey Tea, que cualquier división acorazada rusa desplegada por el mundo, que es la ciberguerra, el ciberespacio y la ciberdefensa, que ahí es donde nos lo jugamos hoy día. Y ahí estábamos, en la OTAN 3.0, y estábamos bastante confortables. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia del COVID-19 y lo cambió todo. ¿Y dónde estamos ahora? Pues ahora, desde mi punto de vista, estamos en la casi empezando la post-pandemia y también estamos empezando la era post-presidente Trump, porque para la OTAN esto es muy importante. El COVID-19 fue una situación totalmente desconocida y nueva, es decir, lo que antes no sabíamos definir, que era un strategic shock, un choque estratégico, ahora sí sabemos lo que es un choque estratégico, que es una pandemia como el COVID-19. Y al principio fue un desastre, porque si al principio no teníamos ni mascarillas, que son cositas pequeñas de tela y de papel, ¿qué hubiera pasado si lo que hubiéramos necesitado eran sistemas de software de seguridad en vez de mascarillas? El desastre habría sido tremendo. ¿Y qué ha pasado en la pandemia? Pues que nuestros competidores y adversarios se han movido como pez en el agua. Rusia y China se han movido en la pandemia por debajo del espectro de conflicto y se han movido como pez en el agua, manejando la información y manejando todo tipo de recursos y empleando hasta lo que se ha venido a llamar la diplomacia de las vacunas. Y toda esa forma de combatir por el mundo, pues nos es muy difícil a las democracias occidentales combatirlas desde nuestro propio orden internacional basado en las leyes y en los derechos humanos con adversarios que no respetan ni el orden internacional ni los derechos humanos. Rusia y China han estudiado nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades, nos conocen mucho mejor de lo que nos conozcamos nosotros mismos y las explotan y las siguen explotando. Y luego veremos al final de la conferencia distinto punto de vista de Rusia y de China, pero están allí. La pandemia no ha cambiado las grandes tendencias estratégicas. Seguimos como veníamos viniendo desde la OTAN 3.0 que yo citaba. Lo que sí ha hecho es acelerar muy notablemente todos los cambios que se han producido. Y también, como decía antes, estamos en la era post-Trump. Estamos con el presidente Biden, que hay que recordar que ha sido elegido presidente de los Estados Unidos de América, no de los Estados Unidos de Europa, con lo cual no va a arreglar todos nuestros problemas, va a arreglar los suyos. Y va a arreglar los suyos y su concepto estratégico va a seguir siendo el de los Estados Unidos, porque su concepto estratégico, sus intereses estratégicos no están en Europa, no son hacer frente a Rusia. Sus intereses estratégicos están en el Mar de la China, en el Pacífico y en China. Allí es donde están sus intereses estratégicos. Y están los del presidente Biden, estaban los del presidente Trump y ya estaban los del presidente Obama. O sea que no, a pesar del cambio de partidos políticos gobernantes en Estados Unidos, esto no ha cambiado nada. Eso sí, todo el mundo habla del presidente Trump como una cosa negativa, pero para Europa tuvo una cosa positiva, porque su odio a Europa, y su odio era un odio empresarial, porque era una lucha por la economía, no por la geopolítica, su abandono de Europa hizo que los dirigentes y los gobiernos europeos se preocuparan de la seguridad y la defensa en Europa y se preocuparan de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Y toda esa preocupación que tenían los dirigentes europeos en la era Trump es la que no se puede dejar de lado ni olvidar ahora en la era Biden. No podemos entregar toda la seguridad y defensa de Europa a nuestros aliados americanos, sino que tenemos que seguir siendo fuertes y tenemos que seguir aspirando a esa autonomía estratégica que tenemos que tener.
Entonces, con toda esta evolución, pues al final la OTAN ha salido bien de la pandemia, la OTAN ha conseguido que una crisis sanitaria no se convierta en una crisis de seguridad, hemos seguido manteniendo las misiones de disuasión y de defensa y los despliegues terrestres, marítimos y aéreos. Y la OTAN ha seguido siendo capaz de mantener a distancia videoconferencias seguras. Seguras quiere decir seguras, sin que nadie pueda acceder a todo el contenido de las videoconferencias. Y la Unión Europea eso no ha sido capaz, porque la Unión Europea ha seguido manteniendo sus misiones en África, una reducción importante durante la época más importante del COVID, y después hemos vuelto a redesplegar, pero por ejemplo, no hemos conseguido en la Unión Europea tener un sistema que nos permita hacer videoconferencias seguras, porque en una videoconferencia con el alto representante, con Borrell, se metió un periodista. Y eso, desde su casa. Con lo cual eso es inaceptable hoy día. Pero la Unión Europea sigue sin dedicar de todos sus presupuestos los presupuestos suficientes para obtener redes seguras que nos permitan manejarnos en operaciones. Con lo cual, la Unión Europea pues sigue sola y seguirá sola con sus demonios y con sus complejos. Eso vamos adelante poco a poco, pero cuesta mucho. Y en la OTAN, pues sigue ahí, como hemos dicho antes, pero ahora hemos abierto una caja de Pandora. Hemos abierto una caja de Pandora porque en la última cumbre del 14 de junio, pues se ha abierto la revisión del concepto estratégico de la OTAN. El concepto estratégico de la OTAN es del año 2010, el concepto estratégico de Lisboa, y ahora se va a revisar para el año que viene, para el 2022. Y eso es abrir una caja de Pandora, porque no tenemos ni idea de lo que puede salir de ese concepto estratégico. Pero para España saldrá una cosa muy buena, porque será el concepto estratégico de Madrid. A partir del año que viene, después de la cumbre de la OTAN en Madrid, de jefes de Estado y Gobierno, se hablará del concepto estratégico de Madrid, por lo menos durante 10 o 15 años. Con lo cual nos viene muy bien y nos sitúa en el mapa. Y luego ya pasando a lo que tenemos alrededor, ahí tenemos enfrente a Rusia, solo unas pocas palabras. Rusia es un oponente muy asertivo. Rusia tiene una vulnerabilidad gorda, que es su presupuesto económico. La economía nacional rusa está al límite de los límites, pero aún así sigue invirtiendo para tener unas capacidades militares muy importantes. Entonces es un oponente muy asertivo. ¿Y dónde? Pues en todas partes, pero fundamentalmente si vemos las estrellitas, está en el Ártico, está en el Báltico, en Kaliningrado, está en el Mar Negro, por supuesto, y más con Crimea, está en el Mediterráneo y está en Siria. Y todo eso es nuestro patio de atrás. Y hablando del Ártico, la estrella más al norte, eso me permite hablar de la ruta del norte. La ruta del norte, que antes era un continente helado, ahora está abierta. Y eso tiene un interés estratégico muy importante para China. ¿Y quién controla la ruta del norte? Rusia. Porque está desplegando toda una serie de bases y de equipamientos para tener dominio de la ruta marítima del norte. Y el Ártico es el Ártico, y en el Ártico nos la jugamos todos, porque los efectos del calentamiento global, los efectos del cambio climático, se producen al doble de velocidad en el Ártico que en el resto del planeta. Y ese futuro es el futuro que tenemos que dejar a nuestros hijos y a mi nieta, que soy abuelo desde hace un mes. Eso es así. Y también, para nosotros muy importante, Rusia está en África. Rusia está en África. Rusia desde Siria y desde Libia proyecta su fuerza y su poder hacia el sur. Y está en Mali, está en la República Centroafricana, está en Tanzania, está en Nigeria, está en Níger. ¿Y quién está allí también? Los chinos. Los chinos y los rusos, que no son aliados, pero están también. ¿Y qué es lo fundamental que hay allí? Lo fundamental que hay allí son las minas de las tierras raras, que son las que hacen falta para toda la nueva tecnología, para esos móviles tan buenos que hay ahora que se doblan y que se doblan, todo eso se hace con las tierras. El 98% de los minerales raros que hacen falta para construir todas las nuevas tecnologías. Y Rusia está en África. Rusia está en África y está en fuerza en África. Toda la guardia presidencial del presidente de la República Centroafricana son rusos. Son rusos de la compañía de seguridad correspondiente, pero son rusos.
Y hablando de Rusia, no podemos dejar de hablar de lo nuclear, de la amenaza nuclear. La amenaza nuclear se nos había olvidado que existía, y la amenaza nuclear se nos ha vuelto a aparecer cuando se ha denunciado el tratado INF, el de prohibición de armas nucleares intermedias, de 5.000 kilómetros de alcance, es decir, Europa. Que son los 5.000 kilómetros que hay desde Rusia hasta el Atlántico. El tratado INF ya no existe, con lo cual el tratado INF era un tratado bilateral entre Rusia y Estados Unidos, con lo cual ahora la proliferación de armas de alcance intermedio es libre. Puede ser lo que quiera, pueden tener lo que quieran. Y gracias a Dios, en febrero de este año 2021 se ha ratificado el tratado START 3 o nuevo START, que es el de reducción de las armas nucleares intercontinentales. Porque si no se hubiera firmado esa prolongación del START 3, estaríamos otra vez en aquello que yo mencionaba al principio, en la OTAN 1.0, en la disuasión nuclear. Y en la OTAN eso se ha vuelto a tomar. Y en la OTAN se han recuperado los expedientes nucleares y se hacen ejercicios de toma de decisiones porque existe esa amenaza y que no se nos olvide que exista. Y en la Unión Europea, ¿quién hay? En la Unión Europea, tras la salida del Reino Unido por el Brexit, solo queda una potencia nuclear, que es Francia. Solo queda una potencia nuclear que es Francia, y la forma de emplear y la forma de actuar con la force de frappe, con la potencia nuclear francesa, es muy francesa. Y es una dependencia directa del presidente de Francia y no la comparte con los aliados. Entonces, ¿a nosotros qué nos queda? Pues a nosotros nos queda que alguien nos proporcione un paraguas para toda esa amenaza nuclear. ¿Y quién nos proporciona ese paraguas? La OTAN. La OTAN nos proporciona ese paraguas por el módico precio de unos 100 millones de euros al año, que es lo que pagamos a la organización como Estado miembro de la organización. Con lo cual, por 100 millones de euros tenemos ese seguro que es el paraguas nuclear, y hablando de los millones que se mueven por el mundo, pues no parece un precio muy exagerado. Y la OTAN y Europa. La OTAN y Europa. Si miramos el mapa que está puesto en la transparencia, y estas son palabras del alto representante y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, dijo que Europa, cito literalmente, es un pequeño promontorio rocoso en el continente euroasiático que está siendo remodelado por Rusia y por China. Evitar el desencuentro entre Europa y Estados Unidos es muy importante, porque lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Y o conservamos esta relación transatlántica, o nuestros valores y sociedades puede que no puedan sobrevivir en un futuro no demasiado lejano. Luego, el enlace del Atlántico sigue siendo fundamental, tanto desde el punto de vista de la OTAN como desde el punto de vista de la Unión Europea. Y aquí, aprovechando este momento, habría que hablar del reparto de la carga, de los dineros y de los presupuestos. España gasta el presupuesto de defensa que el gobierno decide, cosa que no es discutible, y estamos hoy día en el 1,16% del Producto Interior Bruto. Y hemos subido porque el Producto Interior Bruto ha bajado como consecuencia de la pandemia. Y en el orden de la OTAN, ¿dónde estamos? Pues estamos los penúltimos, porque los últimos son Luxemburgo. Y solamente estamos por delante de Luxemburgo. Entonces, el presupuesto de defensa es el que es, el gobierno decide cuál es el que es, y no se puede discutir, pero ese es objetivo y esa es la realidad. Además de eso, eso sería el cash, el dinero que gastamos. Lo que sí España aporta a la OTAN y a la Unión Europea, pero en este caso a la OTAN, son una serie de capacidades muy importantes, navales, aéreas y terrestres, que otros muchos países que se gastan el 2% del Producto Interior Bruto en defensa, o eso dicen, no las tienen. Y también participamos en todas las operaciones de la OTAN, con lo cual es otra C, que son las contribuciones. Con lo cual esas contribuciones y esas capacidades que aportamos a la OTAN pues compensan de alguna manera el presupuesto de defensa que España dedica a la defensa, y es lo que tenemos. Y además hoy día discutir eso es absurdo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de pospandemia, y en tiempos de pospandemia hablar de dineros y de incrementar presupuestos, eso es ir contra las olas, es ir contra el viento y contra las olas, haciendo un símil marino. Y los vientos y la mar se suelen poner de proa si tratamos de hablar de presupuestos de defensa en tiempos de pospandemia, cuando hay otras cosas más urgentes que atacar.
Eso lo saben los ministros de Defensa, lo saben los ministros de Asuntos Exteriores y lo tienen perfectamente sabido los ministros de Hacienda de todos los países miembros de la OTAN. Con lo cual, esa es la situación en la que estamos. Y si pasamos ahora a la Unión Europea. Yo cuando llegué en el 2018 a Bruselas, yo pensé que me sabía la Unión Europea. Porque yo había participado en la presidencia española de la Unión Europea en el 2002, cuando en Europa éramos 15, y todas esas cosas. Y que la OTAN, pues que era una cosa complicada, llena de siglas y demás. No es así. La OTAN es simple, como un cubo, y lo que es complicado es la Unión Europea. La Unión Europea, el Comité Militar de la Unión Europea está flotando en medio de todo ese mare magnum de instituciones europeas. Hacemos lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de seguridad y defensa con las directrices del alto representante para la política exterior, que es Borrell, pero lo hacemos con los dineros que controla la Comisión Europea, con la aprobación del Parlamento Europeo y con las decisiones finales del Consejo Europeo. Y todo ello con el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea por en medio y con la Agencia Europea de Defensa y todo el mare magnum de instituciones europeas que hay que conocer y que hay que dominar, y que en España tendríamos que poner allí gente de 20 y tantos o 30 años al principio de su vida profesional y que hicieran toda la carrera en las instituciones de la Unión Europea para poder llegar a tener directores generales en la Comisión, para poder llegar a tener gente que de verdad conozca las instituciones europeas y le puedan sacar partido. Hay miles de millones en la Unión Europea que tendríamos que encontrar el retorno hacia las empresas españolas, simplemente para operaciones. Hay miles de millones en el nuevo EPF, el Fondo Europeo para la Paz, Facilidad Europea para la Paz, en el cual tendríamos que meter a las empresas españolas. Todo ese mare magnum de la Unión Europea es complicado, pero es lo que hay que manejar. Y luego hay lo militar, es muy pequeño. Todo el Estado Mayor de la Unión Europea son 250 personas. El Comité Militar somos a 27, pues 27 por 10, 270 personas, 500 en total. El Servicio de Acción Exterior, solo el Servicio de Acción Exterior, son 4.000 funcionarios civiles europeos. Y la Comisión son 25.000 o 40.000 funcionarios europeos, depende cómo se cuente. Es decir, que esa es la gran diferencia. En la OTAN, el cuartel general de la OTAN, o la sede de la OTAN en Bruselas, es mucho más reducido. En la sede de la OTAN somos 4.000 personas, 3.000 civiles y 1.000 militares, por lo cual la relación es un poco más de balance. En la Unión Europea somos muy pocos. Pero hay que dominar ese mundo y hay que dominarlo para poder emplearlo. Y luego la Unión Europea también se dedica al desarrollo de capacidades militares, al desarrollo de capacidades de seguridad y defensa. Y con una serie de planes y de conceptos que no merece la pena entrar a discutir, porque es un mundo que necesitaría una conferencia para cada uno de ellos, y simplemente voy a mencionar el tan conocido y que sale, PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente, PESCO, en el cual participan todos los Estados miembros de la Unión Europea, a excepción de Malta y de Dinamarca, cada uno por circunstancias diferentes. Pero PESCO no era esto, la cooperación estructurada permanente no era esto. La cooperación estructurada permanente era que una serie determinada de Estados miembros capaces y deseosos, willing and able, capaces y deseosos de hacerlo, metieran una marcha más en el cambio de marchas, hicieran un desarrollo de capacidades de la Unión Europea de seguridad y defensa mucho más rápido que el resto de los países. Eso al final no ha sido así, sino que todo el mundo se ha apuntado a PESCO y se ha apuntado a PESCO, y PESCO se ha traducido en 47 proyectos industriales diferentes que no responden, desde mi punto de vista, no responden a las necesidades del usuario final, que son los jefes de Estado Mayor de la Defensa, a quien yo represento. Entonces, todos esos proyectos PESCO están muy bien, responden a intereses industriales, pero no tenemos nada que tocar. No tengo ningún barco, ningún avión y ningún carro de combate que tocar. Con lo cual, eso veremos cómo se desarrolla en el futuro, pero PESCO no era esto. PESCO era que Italia, Francia, España y Alemania metieran la quinta marcha en el desarrollo de la capacidad de seguridad y defensa de la Unión Europea una vez que se fue el Reino Unido, pero no lo hemos conseguido. Y además en PESCO hay que resolver una cosa fundamental, que son las relaciones con los terceros estados.
¿Quiénes son los terceros estados? Los que no son Unión Europea. ¿Y quiénes son fundamentales? Estados Unidos, Reino Unido de la Gran Bretaña hoy día, Turquía y algunos otros. Y esa relación con los terceros estados, para que los terceros estados tengan también acceso a los miles de millones de los fondos de investigación y desarrollo de la Unión Europea, es algo que hay que arreglar. Pero además hay que arreglarlo porque hoy día las empresas no son monolíticas. Una empresa no es española, una empresa no es francesa, una empresa no es alemana, sino que una empresa es alemana pero tiene parte británica. Entonces empezamos a tener problemas con el acceso a los fondos de la Unión Europea. Con lo cual eso se va a arreglar seguramente el segundo semestre de este año, pero hay que arreglarlo para evitar problemas a las grandes empresas multinacionales y para cambiar la relación de la Unión Europea con Estados Unidos, para que sea una relación de socios y no una relación de competidores económicos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y la gran pregunta: ¿es la Unión Europea un actor creíble en la seguridad y defensa a nivel global? Pues es una pregunta difícil de responder. La OTAN, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe que la OTAN es un actor creíble a nivel mundial. Si la OTAN se empeña, puede hacer cualquier tipo de operación militar. ¿Y la Unión Europea? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Pues para analizar la credibilidad de la Unión Europea, pues hay que basarse primero en el compromiso de los Estados miembros. Y ahí sí que podemos sacar pecho porque España es el país más firmemente comprometido con la seguridad y defensa y la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Más del 25%, aproximadamente el 26% de los soldados desplegados en operaciones de la Unión Europea son españoles, cerca de 1000. Son españoles, y eso a mí me da una credibilidad importante cuando me siento en el Comité Militar de la Unión Europea. O sea, España está muy comprometida. Hay otros países que también están muy comprometidos, pero hay otros países que no están tanto. Los países bálticos, los países del este, ellos siguen viendo en Rusia a su enemigo, siguen viendo a la OTAN como la garante de su seguridad y utilizan la Unión Europea para otros beneficios y otros intereses. Y esa es la pelea de todos los días. Además del compromiso está la complementariedad. La Unión Europea buscamos una autonomía estratégica. ¿Y qué es eso? Pues la autonomía estratégica es la autonomía para poder decidir por nosotros mismos, el Consejo, la autonomía industrial para poder desarrollar capacidades sin necesidad de la participación de otras industrias de defensa de otros países, y la capacidad de actuar, tener una fuerza expedicionaria lista para ser desplegada en cualquier parte que nos afecte en nuestro patio de atrás. ¿Cuál es nuestro patio de atrás? Pues es Libia, es Siria, son toda esta zona, todo el norte de África, todo el Sahel. Esa fuerza expedicionaria que tendría que poder ser desplegada utilizando solo las capacidades de los Estados miembros de la Unión Europea. Y a eso no hemos llegado. Y eso es lo que tendríamos que llegar. Y esas capacidades son las que habría que desarrollar para que al final, sumando el compromiso de los Estados miembros, sumando las capacidades y sumando la complementariedad con todas las organizaciones internacionales, con la OTAN, por supuesto, con Naciones Unidas, que es un actor fundamental en África, con la Unión Africana, con la Organización de Estados Americanos, con todas las grandes organizaciones, con la ASEAN, con la Organización de Países asiáticos, con todas esas organizaciones es con las que la Unión Europea tiene que establecer unos lazos muy intensos para poder ser creíble y poder proporcionar seguridad a nivel global. Y luego, ya llegando a la tercera parte, llegamos a las misiones y operaciones. Esto no es exacto, está aproximado. Pero si miramos las que están en azul, que son OTAN, y las que están en rojo, que son Unión Europea, pues vemos una cierta distribución de responsabilidades, que la OTAN se dedica a la defensa colectiva en el flanco este de la OTAN, más otras operaciones como Afganistán y como Irak, y sin embargo la Unión Europea se dedica mayoritariamente a operaciones en África, operaciones y misiones en África de entrenamiento fundamentalmente de las fuerzas de estos países. Para España el fundamental es Mali, la formación de estos países y el equipamiento de los ejércitos y las fuerzas de seguridad de estos países para que sean ellos los que proporcionen seguridad a sus países.
Y de las operaciones de la OTAN, pues hay que sacar al hilo a Afganistán, porque está todos los días en la televisión. Afganistán nos vamos, militarmente, bueno, nos hemos ido de Afganistán. Nos hemos ido de Afganistán y lo más probable es que Afganistán en menos de un mes sea 100% en manos de los talibanes. Nos vamos militarmente, pero la OTAN se quiere quedar civilmente, porque queremos dejar allí al alto representante de la OTAN en Afganistán, queremos que se queden las embajadas de los países occidentales y para ello necesitamos un hospital funcionando, necesitamos el aeropuerto funcionando y queremos también formar a los miembros del ejército afgano en países de alrededor como Turquía. Eso está muy bonito dicho, pero es muy difícil de ejecutar y eso tiene un coste disparatado, que habrá que ver cómo se paga. Pero vamos, en Afganistán estamos fuera y como dijo el jefe de Estado Mayor de la Defensa americano, que es nuevo, un general de 4 estrellas del ejército de tierra, que habla español, porque es de operaciones especiales, estaba por Sudamérica, y habla español perfectamente. Y él dijo, a mí mi presidente me ha dado la orden de que el 11 de septiembre del 2021 no quede un soldado americano en Afganistán. Yo, para cumplir esa orden, me tiro 2 meses hacia atrás y el 11 de julio del 2021 no quedará un soldado americano en Afganistán para asegurar que cumplo las órdenes. Esa es la forma de ver la forma de ver de los americanos. Y las operaciones de la Unión Europea son todas esas, más una nueva que se va a lanzar, que es una operación nueva en Mozambique, con el 50% de la operación portuguesa, pero se va a lanzar una operación nueva en Mozambique porque el terrorismo islámico se extiende y se sigue extendiendo. Y hay un área en Mozambique es inmenso, el área del norte que es Cabo Delgado, una zona en la que había muchísimo turismo, está hoy día en manos de milicias islámicas, de distintos nombres que no viene al caso citar, pero está en manos de milicias islámicas y la Unión Europea pretende formar a las fuerzas de Mozambique para que sean capaces de hacerle frente. ¿Y qué retos tenemos por delante? Pues Rusia, como hemos dicho antes. Rusia sigue siendo un oponente muy asertivo. Su economía es el talón de Aquiles, desprecia los tratados internacionales y desprecia los tratados nucleares, como hemos visto recientemente. ¿Y Rusia qué quiere de nosotros? Pues a Rusia le gustaría que la Unión Europea y Europa fuéramos débiles, porque cuanto más débiles sea Europa, más fuerte es Rusia por comparación. Y como estamos pegados, pues salen ganando en esta comparación. El siguiente es China. China es un mundo y es un mundo muy desconocido. Lo primero que tenemos que saber es qué hacen o qué quieren hacer. Y esa relación esa relación de saber qué hace China, de monitorizar lo que hace China, es un mundo, pero es muy importante. Y en esa zona del mundo va a estar el otro 50% de la economía mundial dentro de muy poco tiempo. China ha gastado en el año 2020 más que todos los países miembros de la Unión Europea en defensa y acumula material militar a un ritmo mayor que el de Estados Unidos. O sea que su desarrollo militar es impresionante y hay que saberlo, está allí. Pero China, ¿qué es? China, aparte de ser un gran desconocido, China es un adversario, si hablamos del ciberespacio, por supuesto. China es un competidor estratégico cuando hablamos del comercio. China es un socio si hablamos del cambio climático, porque sin China no hay forma de arreglar el cambio climático. ¿Y qué es más China? China es alguien que compra todo, lo compra todo. Trieste, el puerto de Trieste está comprado por China. El 50% del puerto de Rotterdam está comprado por China. Y a este paso, cuando queramos mover unidades militares de la OTAN de puerto a puerto, tendremos que pedirle permiso a los chinos, porque van a ser los dueños de las grúas, entre otras cosas. Eso es así. ¿Y China, en cambio, qué le interesa? Pues a China le interesa una Europa fuerte, porque si una Europa fuerte y bien dotada económicamente, ¿para qué? Para hacer negocios, porque eso es lo fundamental de la expansión china, es el negocio. Y luego, el tercer reto que tenemos importante es el sur. ¿El sur qué es? Pues el sur es todo lo que tenemos al sur, y el sur es la amenaza islámica, la amenaza terrorista islámica, la amenaza de la inmigración. Hay unos 100 millones de personas, según Naciones Unidas, con potencialmente capacidad para emigrar desde sus países hacia Europa. 100 millones. El presidente Erdogan de Turquía tiene 4 millones de refugiados sirios
que es un arma que tiene en su mano, y la Unión Europea le paga para que los alimente. El día que Erdogan ponga 1 millón de refugiados sirios en Grecia, habrá que preguntarse si la Unión Europea es capaz de manejar eso o más bien no. Y ese es el sur, y el sur desde el punto de vista de todos nuestros colegas, el sur no es solamente el sur geográfico, es el sur geográfico e incluye Oriente Medio. Y Oriente Medio es un foco de inestabilidad, es un foco de inestabilidad total. Siria, Irak, Irán, Arabia, todos estos países de Oriente Medio, todos puestos juntos, son un foco de inestabilidad tremendo. El mundo nunca ha estado más cerca de un posible conflicto de tamaño prácticamente global que en los últimos años con lo que ha pasado y sigue pasando en Oriente Medio, y con la eterna lucha entre los chiitas y los sunitas. Si mañana se acabara el Daesh, si mañana se acabara el Estado Islámico y mañana dejara de existir el terrorismo islámico, los chiitas y los sunitas buscarían otro concepto cualquiera con el que pelearse por la supremacía entre unos y otros. Y luego, por supuesto, el cuarto es el espacio y el ciberespacio. El espacio exterior, que se va a hablar aquí también, el espacio exterior, con lo cual no voy a entrar, pero el espacio exterior es una cosa fundamental en la que estamos al principio del camino, en el que la OTAN ha desarrollado un centro especial para el espacio, un centro de excelencia para saber lo que pasa en el espacio, y las propias Fuerzas Armadas Españolas, el Ejército del Aire, también ha desarrollado el COBE, el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial, o sea que estamos todos en el principio del camino para no militarizar el espacio, pero sí emplear el espacio como un dominio más, como un vínculo más. Y luego, por supuesto, la ciberseguridad, que tendría que ser objeto de una conferencia aparte. Nos atacan todos los días y hay enormes capacidades en determinados países, como Rusia y como China, entre otros, para actuar en el ciberespacio. Y nosotros tenemos que saber defendernos y tenemos que utilizar todas las capacidades que tenemos en la mano para defendernos de todos esos ataques en el ciberespacio y también en el manejo de la información. Entonces, como yo estoy terminando mi destino, me he permitido poner unas cuantas fotos de mis andanzas durante estos 3 años, pero que son fotos significativas de todo lo que ha pasado por ahí. Las 2 fotos de más arriba, ese soy yo en el Abraham Lincoln, que es un portaaviones nuclear americano de 100.000 toneladas, cuando nos fuimos una serie de representantes militares invitados por los americanos y estuvimos en el portaaviones. Nunca me había aterrizado un F-18 a 20 metros de mi espalda, como en la foto. Pero es impresionante, 5.000 personas a bordo, 92 aviones de caza operativos a la vez, más los 20 aviones de transporte, y aterrizar en un portaaviones, en un avión de transporte logístico, es una cosa divertida, porque uno descubre que uno no aterriza en los portaaviones, sino que se estrella directamente en ellos. Porque el leñazo es importante. Solo superado por el despegue, que yo tampoco lo había experimentado nunca, y te ponen en el avión, te ponen en la catapulta, y te ponen de 0 a 300 kilómetros por hora en 100 metros. Con lo cual el cuerpo también se entera. Luego, las otras fotos son precisamente donde ha estado el presidente Sánchez estos días, esta semana, que son las fuerzas desplegadas en Letonia, la Enhanced Forward Presence en Letonia, delante de los rusos. Y otra foto muy importante, que estoy allí con un marine americano, que es el representante militar americano, íntimo amigo mío. Eso es una playa de Lituania, donde desembarcó un batallón de infantería de marina español desde el Juan Carlos I, buque de proyección estratégica español. Y eso es muy importante para ellos. Desde aquí Lituania lo vemos muy lejos y vemos a los rusos muy lejos, pero aquel día en aquella playa el ministro de Defensa de Lituania se vino conmigo, me buscó y se vino conmigo y se saludó a todos y cada uno de los componentes del batallón de infantería de marina. ¿Por qué? Porque para él tener esos vehículos de combate y esa infantería de marina de un país de OTAN desplegada en una playa de Lituania es muy importante, le da muchísima seguridad. Y luego la otra foto también es el Juan Carlos I. Entonces, para terminar, estamos con la OTAN y con la Unión Europea, que no dejan de ser 2 caras de la misma moneda, y esa moneda es nuestra seguridad. Con la OTAN llevamos 70 años de paz, más de 70 años de paz, con sus luces y con sus sombras. Y el vínculo transatlántico de Europa y Estados Unidos tiene que mantenerse a toda costa,
porque sin ese vínculo transatlántico Europa no tiene capacidad de defensa colectiva, es así de fácil. Y España, estamos en la OTAN y estamos en la Unión Europea. Yo cuando se lo explico a gente muy joven, lo de la Unión Europea lo entienden muy bien, porque es nuestro, es la Unión Europea, nos da créditos, nos da dinero, nos da vacunas, nos da todo eso. No entienden tanto que España sea también parte de la OTAN, y somos parte de la OTAN es tan nuestra como la parte proporcional que nos corresponde. Y para terminar, pues el mundo que tenemos entre manos y el mundo que hemos conocido es totalmente distinto del mundo que vamos a tener a partir de ahora y que está por venir. Y para ello, y cito otra vez al alto representante Josep Borrell, porque tiene que ser una referencia para todos nosotros, necesitamos una Unión Europea más fuerte, una Unión Europea que con sus limitaciones y con sus defectos, que tenemos muchos, aporta el inmenso valor añadido de una economía integrada, que es fundamental, el euro y la economía integrada, y por supuesto la resolución pacífica de los conflictos entre los distintos estados de la Unión Europea, cuando en Europa, si nos vamos al siglo pasado, habitualmente lo hacíamos a tiros. La Unión Europea tiene una caja de herramientas política, económica impresionante, y también tiene una caja de herramientas militar, que es la misma que la de la OTAN, que la OTAN tiene una gran caja de herramientas militar y una caja de herramientas políticas no tan grande, aunque ahora quiere que para el 2030 quiere que esa caja de herramientas crezca. Pero la forma de entender y de utilizar el instrumento de poder militar por la OTAN y por la Unión Europea es distinto. Y tenemos que ser capaces de estar en la OTAN y saber cómo lo utilizan, y estar en la Unión Europea y saber cómo lo utilizan. Y de la OTAN, pues en el 2024 se celebrará el 75 aniversario de la creación de la OTAN, que es importante. Y vamos hacia lo que he dicho antes, que es la OTAN 2030. Ese es el concepto de referencia, que vamos hacia la OTAN 2030, y que es el nuevo concepto estratégico que se va a desarrollar para el año que viene, 2022, el concepto estratégico de Madrid, que será el que determinará cómo va a ser la OTAN en el año 2030. Y esa OTAN quiere ser mucho más proactiva. Pasamos de una OTAN cerebralmente muerta, como decía el presidente Macron, a una OTAN en situación de hiperactividad, que es en lo que estamos ahora. Con lo cual, al estar sentados en la misma mesa países como Estados Unidos, como el Reino Unido y la Gran Bretaña, que acaba de irse de la Unión Europea, como Turquía, que tiene sus cosas particulares, como Italia, como Francia, que tiene su propia visión francesa de cómo tiene que ser Europa, todo eso lo que hace es producir una riqueza inmensa, un intercambio de pareceres y de posiciones inmenso, y ahí es donde tenemos que resolver todos nuestros problemas. Y para terminar, pues siempre tengo que citar la última frase del discurso del secretario general de la OTAN, de Stoltenberg, cuando el 3 de abril del 2019, con el 70 aniversario de la OTAN, terminó dirigiéndose al presidente Trump, y terminó con estas pocas palabras. Terminó diciendo: "It's good to have friends". Es bueno tener amigos. Y con eso termino. Muchas gracias. Con la que has ido exponiendo todos los puntos, todos ellos también muy importantes, y yo simplemente dos ideas antes de abrir, si te parece, coges uno de estos. Sí. Y le das a... Si te parece, dos ideas antes de abrir el coloquio, que seguro que va a ser también muy interesante, ¿no? Resaltar lo que tú has dicho al principio de tu intervención y lo has vuelto a mencionar al final, ¿no? Llevamos toda una semana hablando de Europa y posicionando a Europa frente a los grandes actores, desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y aquí tenemos que ser muy claros y contundentes. No hay dilema entre el vínculo transatlántico y la autonomía estratégica, entre la OTAN o la Unión Europea. No puede haber ese dilema. Otra cosa es cómo le ponemos el cascabel al gato y cómo se sustancia esto y cómo se concreta, pero es OTAN y Unión Europea, eso es evidente. Y luego también mencionar de Trump, como tú has dicho, se han dicho muchas cosas, probablemente con toda la razón, pero tal vez sin quererlo él. Si algo bueno ha tenido la presidencia de Trump es que nos ha puesto ante la situación consumada de que los años de vino y rosas han quedado atrás. Ahora estamos quizás
por efecto de acción y reacción, excesivamente optimistas y contentos, porque ciertamente la nueva administración es distinta, aunque el presidente es de los Estados Unidos de América, no de los Estados Unidos de Europa, y es lógico, faltaría más, pero pensemos, el otro día, alguno de vosotros creo que estabais presente, en un seminario que hubo con la Asociación de Periodistas Españoles, comparábamos el lema de hace 2 años, el vértigo de la retirada, y el lema de este año, America is back. Se acabaron los problemas, América está de vuelta. Ojo, que yo lo decía el otro día, que si lo recordáis, estamos en julio del 21, en julio del 25, si la madre naturaleza no determina lo contrario, sabemos quién será el presidente de China, sabemos quién será el presidente de Rusia y no sabemos quién será el presidente de los Estados Unidos, si será el señor Biden, si será la señora Kamala Harris, si será otro Trump o el mismo Trump en persona, y por lo tanto la lección aprendida es que europeos, el timón debe ser nuestro, ¿no? Porque la situación puede volver a cambiar. Muchas gracias y si te parece abrimos el debate. Federico, adelante. Irene, después Rafael. Sí, a gusto. Por favor, Irene. Muchas gracias. Me sorprende muchísimo que 2022 sea precisamente Madrid, que se haya elegido pues, esa sede tan importante, quizás porque se van a celebrar los 40 años de nuestro ingreso, o bien me llama muchísimo la atención también porque ya se está hablando de que ya tienen el título de lo que va a salir de ahí, pues en la estrategia de Madrid, o llamarle como quieran. Pero luego ya hago una reflexión. El otro día, pues el señor Biden, pues parece que no conoce de nada al señor presidente. Entonces me llena un poco de dudas, de sorpresas, y luego sobre todo cuando en el presupuesto pues somos los penúltimos, ¿no? Si me puede abundar un poquito en eso de la actualidad, de por qué, o si está diseñado también por nuestra posición estratégica donde está España, ¿no? Gracias. Bueno, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 2022 será en Madrid, primero, fundamentalmente porque es el 40 aniversario del ingreso de España a la OTAN en 1982. Con el presidente Calvo Sotelo. En 1982 logrará 40 años de que España ingresó en la OTAN y también es el 25 aniversario de la última cumbre que hubo en España, que fue en 1997, que fue la cumbre de Madrid, la época de Giscard d'Estaing, de Clinton y de aquellos presidentes. Eso fue todo en la OTAN, como en todas las organizaciones, es un objeto de negociación, y entonces, bueno, pues al final el secretario general decidió que fuera en Madrid, y eso pues a España nos viene bien como miembro como Estado miembro de la OTAN, nos viene muy bien celebrar una cumbre y coincide con la revisión del concepto estratégico que se ha encargado este año 2021 y se tiene que terminar para el año 2022. Bueno, pues es el concepto estratégico, el qué va a ser, qué quiere ser la OTAN en los próximos 20 años, pues será el concepto estratégico de Madrid, como ahora estamos hablando del de Lisboa desde el año 2010. Y eso es así. Y España en la OTAN es el 7º país de la OTAN. Los países de la OTAN se clasifican por su población y por su presupuesto. Y España, sumando el presupuesto y población, España es el 7º país de la OTAN. Sin embargo, en la Unión Europea no. En la Unión Europea estamos entre los 4 grandes, que son España, Italia, Francia y Alemania, que tenemos una relación especial. Entonces, eso es así. Entonces, yo cuando me siento, hablando cosas más prácticas, yo cuando me siento en el Comité Militar de la OTAN, soy el español que se sienta en el Comité Militar de la OTAN, pero sé que tengo un gran hermano. Además, como vamos por orden alfabético inglés, pues estamos en la esquina dura de la OTAN, y somos España, Turquía, United Kingdom, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, pero en la OTAN sabemos que está Estados Unidos, que está Reino Unido, que están otros países que están muy por encima nuestros en capacidades de militares y capacidades de defensa. En la Unión Europea no, en la Unión Europea con los 4 grandes somos los que hacemos todo, y en la Unión Europea está claro que España ponemos toda la carne en el asador, porque estamos en todas las misiones y operaciones de la Unión Europea,
fundamentalmente en África, y en Mali estamos en fuerza. En Mali tenemos más de 500 militares desplegados y vamos a llegar a tener cerca de 700. Entonces, todas estas operaciones son importantes, pero vamos, a lo que iba, yo me siento en el Comité Militar de la OTAN, y bien, pero yo donde de verdad me lo paso bien, hablando en plata, donde de verdad me río y me lo paso bien y disfruto, es en el Comité Militar de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en el Comité Militar de la Unión Europea la posición de España es mucho más importante y tiene mucho más peso que en la OTAN. La OTAN siempre estará ahí, y la OTAN siempre estará ahí, y será siempre nuestro paraguas nuclear, y será siempre parte de nuestra defensa colectiva en el caso de que alguien nos quisiera atacar. Pero el futuro de España está en la Unión Europea, como todos tenemos muy claro. Yo soy un europeísta convencido y el futuro de España está en la Unión Europea, y por eso trabajamos en las capacidades de seguridad y defensa de la Unión Europea para que complementen, en la medida que es deseable, las grandes capacidades económicas y políticas y la unión política de la Unión Europea. Eso es lo que puedo decirle al respecto. Buenos días, muchas gracias. Quería preguntarle por un aspecto que ha comentado brevemente, que el martes pasado el director general de Paul, el señor Sendagorta, destacó. Y se trata de la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán, estado, por supuesto, fronterizo, entre otros, con China. ¿Cuáles cree que son las motivaciones estratégicas que persigue Estados Unidos con este cambio, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué consecuencias espera del vacío de poder en la región para los actores vecinos más importantes? Pakistán, India, China, Rusia, Irán, que es mucho más importante. Muchas gracias por la pregunta. En Afganistán, lo primero que hay que remontarse es por qué estamos en Afganistán, por qué estábamos en Afganistán. Estábamos en Afganistán después de los atentados contra las Torres Gemelas. Después de los atentados contra las Torres Gemelas, Estados Unidos declaró el artículo 5 del Tratado de la Organización del Atlántico Norte como un país atacado. Y ese artículo 5, por ese artículo 5, esa declaración del artículo 5, todos los países miembros de la OTAN, más luego toda la enorme cantidad de otros países en la coalición, estamos en Afganistán. Ojo que tampoco es tan distinto. ¿Por qué? Porque el presidente francés declaró el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea cuando los atentados de París, y por eso estamos en África. O sea, que tampoco hay que ser tan distintos. Entonces, estamos en Afganistán por el artículo 5 que se declaró después del ataque a las Torres Gemelas. Y desplegamos allí para que Afganistán dejara de ser un santuario terrorista. La operación Resolve Support, los distintos nombres que ha tenido, pues ha ido evolucionando con el tiempo. Afganistán es un mundo. Es un país que es muy difícil de entender y de controlar. Es un país formado por tribus, en la que cada tribu hace la guerra por su cuenta, y como una vez le dijeron a un comandante de la misión en Afganistán, al principio, un jefe de tribu le dijo: al cabo de los años, vosotros, la OTAN, seréis una tribu más. Seréis una tribu más en el pueblo de Afganistán. A la OTAN le costó unos 8 años darse cuenta que el centro de gravedad de los talibanes no estaba en Kabul, sino que estaba en Kandahar, que es por donde pasaba la ruta de la seda. O sea, que Alejandro Magno sí lo sabía, pero eso no supimos leer los libros de historia adecuadamente, que el centro de gravedad del poder de los talibanes es Kandahar, no es Kabul. Entonces, en Afganistán se ha ido evolucionando. Afganistán ha supuesto un coste muy alto en vidas humanas, en vidas de soldados desplegados en Afganistán, y al final se llega a la conclusión de que los objetivos que había que cumplir, que es que Afganistán dejara de ser un santuario terrorista, están cumplidos, porque el hecho de que los talibanes se hagan con el poder en Afganistán, los talibanes son talibanes, pero no son terroristas. Los talibanes pueden poner una forma de Estado y de gobierno que nosotros desde el mundo occidental la podemos ver mejor o peor, pero no son terroristas. Entonces, si al final del final Afganistán está en manos de los talibanes, pues el objetivo estratégico, el estado final deseado, que era que Afganistán dejara de ser un santuario terrorista, ahí está. De todas formas,
yendo a los libros de historia no engañan. El Imperio Británico tuvo su guerra en Afganistán y la perdió. La Unión Soviética tuvo su guerra en Afganistán y la perdió. Y la OTAN ha tenido su guerra en Afganistán y no la ha sabido ganar. Porque es imposible, porque Afganistán es un mundo de tribus y de entidades que no se pueden controlar, y no podemos instituir una democracia como la que tenemos en España en un país de 26 millones de habitantes desperdigados por sitios en los que ni se conocen, ni se conocerán nunca, ni tendrán ningún trato. La burbuja de la democracia en Afganistán es Kabul, y de ahí es muy difícil salir. Con lo cual, nosotros estamos en Afganistán, y hemos estado todos estos años en Afganistán porque somos aliados de todos los países de la OTAN, y si la OTAN despliega en Afganistán, nosotros también. Pero al final la decisión fue de los Estados Unidos, porque son los que de verdad tenían un contingente enorme en Afganistán y son los que han perdido una cantidad de vidas humanas tremenda, y entendió el presidente Trump que el objetivo de que Afganistán dejara de ser un santuario terrorista está conseguido. Que lo sea o no lo sea, lo veremos. Y con respecto a los países de alrededor, Pakistán es un mundo en sí mismo, pero el fundamental para mí personalmente, es Irán. Nada se mueve en aquella zona del mundo sin permiso de Irán, sin permiso o sin colaboración de Irán. Irán controla todo lo que tiene alrededor. Irán controla a Irak, Irán controla a Afganistán, Irán controla otra serie de países de la zona, Irán controla hasta Pakistán. Entonces, nada se mueve en esa zona del mundo sin que el gobierno iraní lo diga. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy clara. Luego, las relaciones de Occidente con aquella parte del mundo tienen que pasar por Irán. Tienen que pasar por Irán. Y Irán, con todas sus cosas buenas y malas, es un Estado que es como es, pero es la puerta de entrada a cualquier decisión que se pueda tomar en aquella zona del mundo. Y eso es lo que puedo contar. Rafael. ¿Considera usted que la presión militar, diplomática, política que se está haciendo sobre Rusia empuja a Rusia a aliarse con China? Primera, porque si mal no recuerdo, en el año 2001 Rusia y China firmaron un acuerdo en Shanghái mediante el cual el temor a Eurasia, que forma parte de la tradición geopolítica, se consolida, ¿no? Por una parte. Por otro lado, ¿no tiene usted teme o no teme que se produzca en el Sahel una réplica del fracaso de la OTAN en Afganistán por parte de las fuerzas europeas que están allí? Muchas gracias por la pregunta. Son dos separadas. Con respecto a Rusia y China, si ponemos los grandes actores mundiales hoy día, pues tendríamos Rusia, tendremos China, tenemos Estados Unidos y tenemos la Unión Europea. Así, grosso modo, sin entrar en más detalle de Japón y demás. Entonces, de esos hay tres fundamentales, que son Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las alianzas entre los tres polos, entre Rusia, China y Estados Unidos? Es una pregunta fundamental. Es una pregunta fundamental. Desde el punto de vista de Rusia, y eso es una conferencia que nos dio en la escuela de la OTAN de Roma, un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rusia o es una gran potencia o no es, o deja de existir. Con lo cual Rusia va a hacer todo, y más desde toda la era Putin, para ser una gran potencia. Si no es una gran potencia, prácticamente Rusia podría dejar de existir. Entonces, para Rusia, el mayor de los males sería la chimérica, o quimérica, que sería la unión de China con Estados Unidos. Como eso no se va a producir, ya se queda más tranquilo. Entonces, Rusia, nosotros no es que veamos una alianza de Rusia con China, sí que vemos que ha habido, como decía muy bien, un cierto acercamiento.
hacen ejercicios militares conjuntos, pero de muy pequeña entidad, no han hecho grandes ejercicios militares juntos. Su forma de ver la disuasión nuclear es distinta. La forma de ver su poder marítimo es distinta. China ha descubierto el poder marítimo hace 4 días y se ha puesto a fabricar submarinos. Rusia tiene su poder marítimo siempre porque sabe que está bloqueado hacia la salida hacia el Atlántico y tiene que ponerlo en funcionamiento. Por eso la ruta del norte le ha venido tan bien, el deshielo de la ruta del norte le ha venido tan bien, porque Rusia es la puerta de una ruta que China tiene que utilizar. Entonces todos esos acercamientos existen. Y esa alianza, una hipotética futura, no actual, alianza entre Rusia y China, ¿sería posible? Sería un fracaso estratégico para Estados Unidos y para la Unión Europea. Pero yo no lo veo tan fácil, porque Rusia y China son tan distintos y son tan diferentes y tienen tan distintos intereses en el mundo y tal distinta forma de ver el mundo, que yo no veo que esa alianza sea posible. Un acercamiento sí, como defensa, digamos, contra los demás, pero China no se alía con nadie. China no le hace falta aliarse con nadie y no necesita aliados. China es independiente por sí sola China puede poner unas capacidades que serán mejores o peores, pero que son sobrepasan totalmente cualquier capacidad que podamos pensar. La China puede poner 10 submarinos al año en el agua. Es un disparate. Que serán buenos o serán malos, pero son 10 submarinos que están puestos en el agua en un año. Es un disparate desde nuestra forma de entender la construcción naval, por ejemplo. Y luego, con respecto al Sahel, para mí no tiene nada que ver. La situación en el Sahel no tiene nada que ver con Afganistán. La situación en el Sahel, toda la zona del Sahel, todos los países son distintos, pero yo creo que ahí la Unión Europea lo está haciendo bien. Lo está haciendo muy bien. La Unión Europea está invirtiendo no solo en las operaciones militares, sino está invirtiendo todos los demás instrumentos de poder económico y político y social y jurídico, y con el paso del tiempo podremos llegar a tener un Sahel, empezando por Mauritania, siguiendo por Mali, por Burkina Faso, por Níger, Nigeria y el Chad, que sean unos países que de aquí a 10 años hayan mejorado suficientemente su capacidad de ser Estado para proporcionar un modo de vida a su población, para poder evitar la emigración de su población, y con una estabilidad y una seguridad que les seguirá proporcionando la participación y la colaboración de la Unión Europea. Eso es así, y cada Estado es muy Estado, no es como Afganistán, que es un mundo en sí mismo, sino que cada Estado, como Mali tiene sus cosas, ya sabemos que han dado golpes de Estado, pero bueno, eso es forma de hacer las cosas. Burkina Faso es otro país muy complicado, muy difícil. Burkina Faso quiere decir en su idioma hombre íntegro, es lo que quiere decir en su idioma, y Burkina Faso hombre íntegro, y no les gusta para nada las interferencias extranjeras, y menos de los occidentales. Entonces todo eso es un proceso que hay que ir paso a paso. Estamos yendo desde Mali a Burkina Faso, y yo creo que en el futuro, me puedo equivocar, pero que en el futuro la mejora de las condiciones de vida en los países del Sahel permitirá que la estabilidad vuelva a esos países y que por lo tanto sus ciudadanos se puedan quedar en esos países. Y ahí es donde entraría todos los otros poderes de la Unión Europea, que no son el poder militar, todos los otros poderes de la Unión Europea, para hacer que esos países sean viables y tengan un futuro para sus ciudadanos. Pero no lo veo. No lo veo que el Sahel y Afganistán puedan ser comparables. Otra cosa sería Afganistán e Irak, que habría que verlo despacio en otro momento. Muchas gracias. Al orden de voz en general, sargento primero la Torre, brigada para Afganistán. En primer lugar, gracias por la conferencia. Como no podía ser de otra manera, ha sido clara, breve y concisa, como nos gustan a los militares. Y luego mi pregunta va también en torno hacia el Sahel. Es decir, ¿cuál cree usted o cuál cree vuecencia que va a ser la tendencia a medio y largo plazo, y cómo va a afectar en un futuro también a medio y largo plazo el despliegue de nuestras tropas? La tendencia hacia... La tendencia a medio y largo plazo en esa zona, y además cómo puede afectar al despliegue de las tropas que tengamos en la zona.
Vale, muchas gracias por la pregunta. Nosotros estamos allí, estamos en fuerza en Mali, estamos con una presencia muy reducida en la República Centroafricana y con una presencia reducida en Somalia. Las tres EUTMs, European Union Training Missions, que tenemos desplegadas en África. Aparte de eso hay otras operaciones como la Operación Atalanta en el Índico y todas las demás. Y además de eso están todas las operaciones civiles de la Unión Europea. La Unión Europea, que tenemos las operaciones militares y las operaciones civiles, que por cierto, el jefe de las operaciones civiles de la Unión Europea hoy día es un general de la Guardia Civil Española que está en Bruselas, Francisco Esteban. Entonces, ¿el futuro del Sahel a medio y largo plazo? Pues el futuro del Sahel a medio y largo plazo, España, hemos entrado en fuerza en Mali, de aquí al año que viene o al año siguiente, hay que recordar que le toca a España la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del 23. Entonces, para esa época, hasta esa época, nosotros estaremos en fuerza en Mali, con la Unión Europea va a construir bases nuevas en Bamako y en Sebaré, vamos a tratar de equipar a las fuerzas de estos países, a las fuerzas malienses en este caso, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán los rusos. Vamos a tratar de equipar a los ejércitos de estos países desde Mali, vamos a saltar a Burkina Faso y vamos a saltar a Níger para continuar con el desarrollo de las capacidades de seguridad y defensa de todos estos países, y el futuro a medio y largo plazo es que seguiremos allí con una entidad de militares desplegados similar a lo que tendremos el año que viene, serán unos 1000 entre estos países, y seguiremos allí, y nuestro objetivo y nuestra ambición es que las Fuerzas Armadas de esos países, más las fuerzas de seguridad, que son las que entrenan las operaciones civiles de la Unión Europea, fundamentalmente Policía y Guardia Civil para nosotros, todas esas fuerzas armadas de seguridad sean capaces de mantener el orden y la estabilidad en el país y permitir que se desarrolle la economía y los derechos y los ciudadanos de los componentes de los ciudadanos de estos países. Y yo creo que vamos bien, pero no solo por la parte militar, sino por el tremendo poder de la Unión Europea en la otra parte, en la parte económica y política, porque su peso sobre las ayudas a estos países es muy importante. Yo soy optimista con respecto a estos países, y si el Sahel se estabiliza, pues la mitad de África está estabilizada, y eso quiere decir que la inmigración se reducirá bastante. Es como lo puedo ver. Pero allí seguiremos. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su ponencia. Y quería preguntarle por la presencia militar rusa en África, porque, bueno, como usted ha dicho cuando estaba hablando de la República Centroafricana, ha matizado que no es una presencia del ejército ruso, sino de una compañía militar privada, y luego a lo largo de todos los países que hemos que ha ido mencionando, esa misma compañía militar privada también está presente en Siria, en Libia, creo que también en Mozambique, estoy seguro. Y creo que también hace unos días aparecieron los primeros turistas rusos en Chad, y luego por otro lado también China está empezando a apostar por las compañías militares privadas. Creo que el señor Eric Prince, el fundador de Blackwater, básicamente trabaja para China con Grupo Frontier. Entonces mi pregunta es cómo se valora este fenómeno nuevo de que cada vez tiene más importancia las compañías militares privadas, y si se considera o no una nueva amenaza, y cómo se le plantea, cómo se le queda presente. Gracias. Muchas gracias. El mundo de las compañías privadas de seguridad, que es como se denominan por ahí, el mundo de las compañías privadas de seguridad es un mundo en sí mismo. Es un mundo en sí mismo, existen en los países occidentales, existen americanos, existen en Rusia, existen en China ahora también, existen en muchos países. Estas compañías privadas de seguridad tienen una enorme ventaja
entre comillas, con respecto al empleo de las fuerzas convencionales, de las fuerzas armadas de los países o de las fuerzas de seguridad de los países, es que no están sometidas a las reglas de enfrentamiento que están aprobadas para nosotros por nuestros parlamentos y por nuestros gobiernos. Ellos no están sujetos a las reglas de enfrentamiento, con lo cual su capacidad de actuar, digamos, que es más libre. Normalmente no tienen el poder que tienen las fuerzas armadas que despliegan de un país, pero sí que pueden actuar con bastante libertad, porque es muy difícil demostrar que pertenecen a un país y que están sometidos a las leyes de un país determinado o a las leyes del país en el que se despliega. Es un mundo apasionante, es un mundo muy complicado, tanto para las occidentales que conocemos, como Blackwater, que hacían la guardia en Kosovo de las bases americanas, como de todas las compañías como Wagner de Rusia, que son los que entraron en Crimea, que son los que son la guardia del presidente de la República Centroafricana y que son parte de las Fuerzas Armadas rusas. Todo el mundo lo sabe, pero nada se puede demostrar. Entonces ese es un mundo diferente, que para un gobierno que no está sujeto al orden internacional es una herramienta magnífica, pero para un gobierno sujeto al orden internacional, como son todos los gobiernos europeos, pues es una herramienta muy difícil de emplear. Estados Unidos es capaz de emplearla de tal forma que nunca estén sometidos a las leyes de ninguna parte, salvo a las leyes americanas, estas compañías privadas de seguridad, pero sí que están sometidos al control del gobierno. Entonces, el mundo de las compañías privadas de seguridad es muy importante, pero hoy día tampoco tienen su peso en la balanza. Cuando ponemos todo junto, tampoco es tan importante, porque son casos contados y limitados, porque no es tan fácil contratar gente de la compañía privada de seguridad, porque al mismo tiempo que tienes mucha más facilidad de actuar, no tienes amparo ninguno, no tienes amparo de ningún país, no existes prácticamente, con lo cual existen, pero tampoco nos van a arreglar el futuro. Una última pregunta. A ver, ¿hay alguna más? ¿Y juntamos? Venga, allí. ¿Cómo puede socavar los intereses y objetivos tanto de la OTAN como de la Unión Europea, los movimientos nacionalistas que se han empezado a mostrar, como lo que pasa en Estados Unidos con Trump, lo que se está presentando en Europa con los movimientos que ponen por delante los intereses nacionales frente a los intereses de la Unión? Está ya en una realidad, ¿cómo puede afectar a los propósitos de la OTAN y a la Unión Europea? Es que lo jodo. Sí, por favor. Venga, ya juntamos y acabamos. Yo quería preguntarle por la posición que haya podido usted detectar con respecto a las pretensiones que tiene Marruecos sobre Ceuta y Melilla en las instituciones militares de la Unión Europea, porque lo único que me echa falta en toda la conferencia. Muchas gracias. Sí, voy a empezar por esta y luego seguir por la otra. Yo aquí hablo de la OTAN y de la Unión Europea. En la OTAN y los problemas con Marruecos no tienen nada que ver. La OTAN no tiene nada que ver con Marruecos, y los problemas de Marruecos con España como vecinos pues son problemas como existen en otros muchos países que son vecinos, y la OTAN no tiene absolutamente nada que ver. Que Estados Unidos reconozca o no reconozca el Sáhara es una posición unilateral o bilateral de Estados Unidos con Marruecos, que no tiene nada que ver en la OTAN. En la OTAN jamás se ha hablado de este problema. Por otro lado, eso ya soy yo personalmente, el problema que estamos hablando de Marruecos y Ceuta de estos días es un problema de inmigración, y un problema de inmigración no es del Ministerio de Defensa, un problema de inmigración es del Ministerio del Interior, y las Fuerzas Armadas, cuando actúan en ese caso, actúan en apoyo a las autoridades civiles. Luego tampoco tiene nada que ver. Y sin embargo la Unión Europea sí
La Unión Europea es donde, como digo yo, tenemos que buscarnos el futuro y donde tenemos que buscarnos las habichuelas, hablando mal y pronto. La Unión Europea ha condenado el empleo por Marruecos de menores de edad en esos pasos de la frontera. Lo ha condenado el Parlamento Europeo y esa condena es importante. ¿Por qué? Porque al final el mercado de Marruecos está en la Unión Europea. Los tomates de Marruecos se venden en la Unión Europea. Si la Unión Europea pone aranceles a la importación de productos marroquíes, hunde la economía marroquí en la más absoluta de las miserias. Luego, Marruecos sabe que con nosotros, como todos los vecinos, nos podemos tener nuestros más y nuestros menos, pero no puede tener sus más y sus menos con la Unión Europea porque se condena a la miseria, porque su único mercado está en la Unión Europea. Su principal mercado está en la Unión Europea. Luego el futuro tiene que ir por ahí. Y la Comisión Europea sí le ha dicho a Marruecos que tenga cuidado con lo que hace porque se puede salir de los límites del orden internacional y le puede poner aranceles a las importaciones marroquíes y Marruecos en ese momento pasa a ser hundido en la miseria económicamente. Luego nuestra fuerza está en la Unión Europea. En la OTAN esto no existe. Nuestra fuerza, nuestro apoyo tiene que estar en la Unión Europea como está. Y luego, respecto a los nacionalismos, entiendo a los nacionalismos, la relación entre gobiernos de tendencia nacionalista, digamos, como Trump, y las organizaciones internacionales como la OTAN y la Unión Europea. Ahora, yo creo que me preocupa un poco es, sinceramente, lo que ya el antecedente que tuvo con Trump, un gobierno de Chile nacionalista, de proteccionistas sin intereses nacionales, frente a los intereses supranacionales de la Unión, de ciertos países y demás, que son como juega el tema estratégico también. Pensaba que pudo haber unos intereses estratégicos de Rusia para que llegara Trump, dado que tenía esa tendencia, y eso pues socavaba los intereses, digamos, de fortalecer la Unión Europea y la OTAN y el bloque y la OTAN. Y eso va a tener una repercusión a nivel geopolítico y a futuro cómo se viene percibiendo a nivel de OTAN, porque está, digamos que está al alcance de ustedes porque tienen un político. Vale, gracias. Desde el punto de vista de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como toda organización multinacional, tiene sus luces y sus sombras. Hoy día, a las luces es todo lo que se puede ver bueno, y las sombras tuvo su sombra en la época del presidente Trump, que era como era, y que era un empresario, y cuando llegó al nuevo cuartel general de la OTAN, en el que trabajamos, preguntó, ¿y esto cuánto ha costado? Y le dijeron, 1.500 millones de dólares. Y dijo, ¿y cuánto pago yo? Dijo, pues un 40%, que es lo que te toca. Y dijo, jolín, vamos bien. Entonces Trump, que era un empresario, estaba claro que era así. Entonces Trump habló hasta de salirse de la OTAN, pero al final no se salió. Y ahora, con el presidente Biden, con la nueva administración americana, hay lo que se viene a llamar un borrón y cuenta nueva estratégico. La relación de Estados Unidos con Europa, en la OTAN y con la Unión Europea, que son dos cosas diferentes, ahora está en perfecto estado de forma. Y se nota en las formas, y se nota en las formas y en los fondos. Pero en ese fondo, como yo decía antes, que no se nos olvide que el interés de Estados Unidos no está en Europa. Putin es Putin, Rusia es Rusia. Rusia ha conseguido un acuerdo en el Alto Karabaj, en la última guerra entre Azerbaiyán y Armenia, que favorece totalmente a su amigo Erdogan, pero el interés final de Estados Unidos no está en el este de Europa, sino que está mucho más allá. Está en China, en el mar de la China y en el Pacífico. Y ya lo estaba con Trump y ya lo estaba con Obama. Luego no es un invento de Trump, sino que ya el presidente demócrata Obama ya había cambiado el punto focal del interés de Estados Unidos allí. Con lo cual, los gobiernos estos nacionalistas, que si podemos decir, como Trump, es más de formas que de fondo. El presidente Obama echó a más inmigrantes de Estados Unidos de los que haya echado el presidente Trump, pero con otras formas. El presidente Trump moría por la boca, como se suele decir vulgarmente, porque es así. Entonces yo no creo que al final eso no va a afectar a la idiosincrasia de las organizaciones internacionales, y la OTAN lleva ya más de 70 años funcionando y está ahí, y la Unión Europea tiene un futuro muy importante. Siempre y cuando todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea de verdad
de verdad, todos estén tan comprometidos con la Unión Europea como lo está España, como lo está Francia, como lo está Italia y como lo está Alemania. Pues muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Otra vívida sesión con mucho debate, como debe ser, con lo cual has cumplido la misión, te lo agradezco profundamente. Yo no lo sabía, pero si llego a saber que has aceptado la invitación para venir a ver a tu nieta, pues entonces lo hubiéramos planteado de otra manera. Pero bueno, me alegro mucho también. Y para hacer la mudanza. Y para hacer la mudanza. Porque sí, efectivamente, el 1 de septiembre el general pues regresa ya y entrega el bastón a su relevo. Muchas gracias por haber venido. Gracias, era imprescindible, lógicamente, para ir completando el dibujo de la semana, pues la sesión específicamente de seguridad, no militar. La seguridad... lo militar es parte de la seguridad, pero es una parte más y muchas veces ni siquiera la más importante, faltaría más. Pero era necesario este enfoque y nadie mejor que el representante de España pues en el comité militar de ambas instituciones. Muchísimas gracias, mi general, un placer y que tengan mucha suerte y hasta siempre. Muchas gracias.